estaba escuchando una conferencia del doctor Miguel Núñez, es un conocido expositor bíblico en República Dominicana, es pastor de la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo y además es doctor en medicina. Y escuchaba esta conferencia y me hizo bien, porque me hizo recapacitar en todo esto que estamos pasando. Y por eso quisiera compartir algunas de las ideas que este hermano daba en esa conferencia. Pero me gustaría en primer lugar leer unos versículos que creo que están en los últimos meses muy en nuestro corazón. Y es lo que encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 27, conocido por aquello del afán y la ansiedad. Yo os lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero podéis seguirme con el texto de la Reina Valera. Como dice un gran expositor de Galicia, dice la reina de las traducciones. Bueno, pues dice la versión internacional: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta reunión y en estos momentos por estar delante de tu palabra. Lo queremos hacer con mucha humildad y con mucha reverencia y buscando tu rostro, y buscando tu voluntad, y buscando tu gloria, para que resplandezcamos al entrar en tu presencia y nos demos cuenta de que tú eres lo más importante para nuestras vidas ahora y para la eternidad. Por eso, permítenos que estemos unos minutos considerando tu palabra y que tú nos hables al corazón. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues he titulado a este breve pensamiento: ¿qué me va a pasar si enfermo del COVID-19? Va por usted, Domingo. Bueno, ahora nos reímos, pero estos días han sido difíciles, seguro que también en la casa, y son difíciles para todos porque estamos escuchando que ya hay quien dice que estamos no en rebrotes, sino en una segunda oleada. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a hablar un poco de este tema que nos ocupa, nos preocupa desde el mes de enero del 2020 y a partir de marzo, que ya fue el impacto total. Vamos primero a ver unos pequeños datos a 3 de agosto del 2020. Datos de la pandemia a nivel mundial. Casos confirmados eran 18.254.639 casos. Los números de fallecidos en todo el mundo ascendían, 3 de agosto de este año, a 693.154. Y de los números de las personas recuperadas eran 11.457.259. Así que realmente a 3 de agosto había casos activos en todo el mundo, de 7.500 millones de seres humanos, pues había casos activos diagnosticados, hay que dar un margen, pero 6.104.226 enfermos. De esto la OMS tiene que decir que el 99% de las personas que pasan esta enfermedad son casos leves y un 1% se puede decir que son graves o severos. Una regla de 3 es sencilla. Si dividimos a 3 de agosto los casos confirmados por los decesos confirmados, están en torno al 3,8% de letalidad. O sea que es algo a tomar en cuenta y que debe preocuparnos. Yo no quiero aquí que no nos preocupemos, pero vamos a ver que en esta mañana hay que preocuparse en la medida de lo que es preocupante. Y nosotros vamos a considerar esta mañana qué pasará ya
si yo me enfermo de COVID? Vamos a ver si podemos responder esa pregunta, porque creo que ante una situación global es una pregunta que cualquiera de nosotros se hace. Nos los hacemos los que estamos aquí y todos los hermanos y hermanas que están en su casa. Entonces, ¿qué pasaría? Vaya pregunta, a ver si la contestamos. Bueno, pues en primer lugar, después de ver estos datos globales, podemos ver un poquito lo que ha supuesto el impacto del virus a nivel social, a nivel de la sociedad, a nivel mundial, pero pensemos un poquito en nuestra sociedad. Bueno, pues lo nunca visto. Esto es lo nunca visto, pero cuidado, en esta generación. Otras generaciones han visto otras cosas, pero en esta generación que nos ha tocado vivir es lo nunca visto. Ha influido a nivel político. Y os recordáis en enero, febrero, Mr. Trump diciendo que era el virus chino, y ahora como está de elecciones vuelve a ser el virus chino, y los chinos diciendo que han sido los militares norteamericanos que habían creado ese virus y lo habían dejado en China. Ha habido un conflicto político internacional. ¿Recordáis? Yo hablando con el hijo de Gonzalo, que lleva temas de transporte internacional por barco y por avión, pues me decía que un tipo de Dallas le había quitado con un fajo de dólares a pie de escalera, le había quitado la mercancía, que venía a España y se la había llevado a Estados Unidos. Hemos visto cómo los países se quedaban a pie de aeropuerto y a golpe de dinero en efectivo se quedaban los cargamentos. Un conflicto político como países como Francia y con otros estados que tenían producción de productos sanitarios y decían, ya no los vendemos fuera, nos los quedamos todos nosotros. Y los que tenían los compromisos con ellos de otros países, un conflicto político que si nos vamos internacionalmente están pidiendo la dimisión de Netanyahu en Israel. Porque cualquier gobierno que le haya tocado lidiar con esta situación está desbordado. Y si nos venimos aquí a España, bueno, pues lo que tenemos que decir. Comunidades autónomas de uno y otro color contra el Estado central, un conflicto político que está haciendo estragos. A nivel económico, ¿ha afectado a nivel económico? Bueno, estados paralizados en su producción. El PIB de Alemania, que va a caer un 7%, el de España ya va por el 13%, empresas arruinadas, familias, hogares donde se están perdiendo los empleos, un conflicto económico de lo que está ya y de lo que ha de venir. Para este mes de septiembre, dice la Organización Mundial de la Salud, que va a haber en el mundo 130 millones de personas, más de las que había, al riesgo de hambruna. Esto es una realidad y está afectando a nivel global y está afectando a toda nuestra economía y a nosotros mismos. Además, aislamiento social y aumento del sufrimiento. Este es otro impacto que está teniendo en nuestra sociedad, ya lo sabéis, pero bueno, vamos a repasarlo brevemente. Un aislamiento social. Quédate en casa. Hasta los primeros 50 días, bien. A partir de esos días ya la cabeza te daba vuelta. Ese aislamiento social que ha hecho que aumente el sufrimiento. Los problemas entre las personas que convivimos. Los que tenemos hijos, ¡buh! Porque teníamos hijos. Los que no tienen hijos, yo me estoy hinchando a leer y ya no tiene dónde. Los que son mayores, porque están solos. Nuestros hermanos mayores de la iglesia, mi suegro. Todo eso ha afectado, ha aumentado el sufrimiento. Contar pasos del pasillo para un lado, para otro, no puedo hacer nada, no puedo hablar con nadie. Tengo miedo de que cualquiera se acerque. Sufrimiento, aislamiento. Y esas personas de difícil convivencia en el día a día, que se han quedado encerradas con sus maltratadores. Y ha aumentado el sufrimiento. Y quieras que no, incluso en el mejor de los casos, tantos días y tantas horas juntas, al final topamos. ¿Y crisis educativa? ¿Ha habido, verdad? ¿A quién de ustedes, jóvenes, no les suena que son parte de los más de 1.000
millones de estudiantes que lleváis más de 6 meses sin ir a clase. En algunos estados se ha dicho promoción. Todos pasan al curso siguiente. No es vuestra culpa que no hayáis llegado a los contenidos. Problema que no sabemos qué ocurrirá con nuestra educación cuando ese hueco de la promoción se ponga de manifiesto. Y el problema de la educación ahora. Hacíamos bien en orar el jueves por el comienzo de la clase. Como somos, yo me apunto a aquellos que dicen, no sé si envolver los libros, forrar los libros o forrar a los niños para mandarlos al colegio. Raquel dice que prefiere que los confinen allí y nosotros le llevaremos comida y le llevaremos la ropa de cambio. Pero es un trastorno como no nos imaginamos, o sí no nos imaginamos porque estamos sufriendo. Así que política, economía, sufrimiento, aislamiento social, crisis educativa, eso a nivel social, todo lo que nos rodea. Lo mismo que tengo yo contigo, que tengo con los papis del cole, algo en común. Pero ¿y a nivel individual? ¿Ha supuesto algún trastorno, algún impacto este virus a nivel personal de cada uno de nosotros? Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que sin quitarle importancia a la pandemia, no se trata de la pandemia más grave, ni mucho menos, que está viviendo la humanidad en su historia. Ni con mucho, lo vamos a ver. Pero sin quitarle esto, esta pandemia, aunque no sea tan grave, entre comillas, lo que sí ha puesto de manifiesto es que nos ha metido ansiedad en el cuerpo. Y ansiedad se queda corto. Podríamos decir que junto con la ansiedad nos ha metido miedo. Y ahora, con esto de los rebrotes, que ya es segunda oleada, según quien diga, pánico. Ya me quedo otra vez en casa, ya no salgo, no sé a qué. Un pánico que Domingo lo ha apuntado esta mañana. Ha provocado en buena parte las redes sociales. El estar tan sumamente informados, pero cuidado porque en las redes sociales, y también en los informativos, cada uno tiene sus tendencias, corremos el riesgo de empacharnos de noticias de las que cualquiera puede decir y que muchas veces no están contrastadas con la verdad. Y si nos tomamos una sobredosis de todo eso, no digo que no nos informemos, podemos llegar a un estado de ansiedad, de excitación, de pánico. ¿Qué más ha supuesto el COVID a nivel personal? La incertidumbre. Lo hablábamos hace un momento. Y la semana que viene, no sé si abriremos o no. En principio, si nos dicen que podemos, abrimos, no hay problema. Pero si algo nos ha enseñado esta crisis es quizá a no planear vacaciones. Yo voy ahí. Si todo se ha ido al traste en 2 días, no podemos planear nada. La incertidumbre de los planes, la incertidumbre del trabajo, la incertidumbre de los estudios, la incertidumbre de la enfermedad, la incertidumbre política, económica, social. Aumento de la depresión. Los médicos lo saben. Esos fármacos para la ansiedad, para la depresión, está aumentando. Lógicamente, si todo alrededor te produce, el efecto es que aumentan las depresiones y aumentan los suicidios. Solo hay que buscar la noticia en las estadísticas adecuadas y aumentan los suicidios. Hay quien dice, ya hasta aquí, ya no puedo seguir. El encerramiento social, estamos volviendo otra vez a lo que estábamos hablando. Yo me voy a mi casa, me quedo ahí y quieto parado. Lo que sí pone de manifiesto la pandemia, mis queridos hermanos, lo que sí ha puesto de manifiesto ya no es la crisis social, ya no es el efecto que haya hecho en mí personalmente. Lo que ha puesto de manifiesto la pandemia a toda la humanidad es lo vulnerables que somos. Lo vulnerables que somos. Se extendió con tanta rapidez. Yo recuerdo estar en Fitur en enero, hablando con una amiga y compañera de trabajo que tenía a su hija encerrada en China.
y a los pocos días, cuando vinimos a Cartagena, había huido de China porque no la dejaban salir. Y pensábamos, vaya problema, irse grande a estudiar allí a China y pillarle esto. Y decíamos, China, ya ha vuelto grande, ya no hay problema. A las 2 semanas no era China, era España. Nos sorprendió tan rápidamente que esto nos ha hecho ver que somos vulnerables. En cualquier momento la vida puede cambiar. Como hemos leído, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No solo nos ha hecho ver lo vulnerables que somos, sino lo fuera de control que estamos. No tenemos control absolutamente sobre nada. Sobre nada. ¿Os imagináis ir en un coche sin frenos? ¿A toda velocidad? Ese es el ser humano subido en el COVID. ¿Os imagináis no tener control sobre vuestra vida? Pues no lo imaginemos. Es que no tenemos control. Y esto es lo que ha puesto de manifiesto el COVID. Ahora bien, si nosotros no tenemos ¿el control quién lo tiene? ¿El azar? ¿El control lo tiene el virus? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Pues si no creemos que el control lo tiene Dios, creamos lo que creamos, esa falta de control nos lleva al pesimismo y nos lleva a la desesperación. Ya lo dijo el filósofo Albert Camus a mediados del siglo XX. El hombre moderno solo puede hacer 2 cosas. Solo puede pensar y hacerse 2 preguntas. O me suicido o no me suicido. Eso era lo que la filosofía, en aquella época, el pensamiento del mundo vendía. ¿Y sabéis lo peor? Que se compró esa idea. Si Dios no tiene el control y aquí lo único es o me suicido o no me suicido, hay una tercera opción, escaparte. Y vino los años 60 y vino la droga y vino el descontrol. ¿Por qué? Porque me tengo que escapar. Así que, si Dios no controla esto, la única solución es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso el que pueda, porque el que no puede comer o el que no puede beber, y aquí en el coronavirus se está poniendo de manifiesto que esto está ocurriendo, pues la otra opción ¿qué es? El suicidio. Así que no podemos negar que todo esto ha influenciado de una manera muy negativa en nuestra sociedad, en nuestras personas. ¿Y sabéis cuál es el problema? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, donde nosotros vivimos, tiene un carácter muy frágil que no está preparado para soportar esta crisis. El problema radica en que no tiene la sociedad, no tenemos nosotros la fortaleza interior, la fortaleza de carácter para afrontar esta crisis. Es que es una crisis, es la peor. No, ya hemos dicho que no es la peor. Y para ello vamos a poner un ejemplo. ¿Conocéis a don José Guillén? A nuestro hermano, que ha cumplido 102 años. Si las cuentas no me salen mal, tu abuelo nació en 1918. Seguramente. Pues si nació en 1918, nada más nacer, ya era testigo de los 22 millones de fallecidos que hubo en la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo año de su nacimiento entró la gripe española, que en los siguientes 2 años mató a 50 millones de personas. Así que cuando don José tenía 2 añitos, ya había visto la muerte o había sido testigo de 72 millones de personas. Y mientras tanto, en España, la guerra de África. Y en el año 21 el desastre de Anual y 12.000 muertos, muchos de ellos de aquí de Cartagena. Cuando don José tenía 11 años, 1929, la Gran Depresión.
Y la Gran Depresión supuso que en una semana 5.000 bancos entraron en quiebra y el mundo se fue, la economía del mundo al traste, y esa crisis duró 9 años y afectó a España. A los 23 años, don José estaba viviendo el año 1936, Guerra Civil Española. 1 millón de muertos para las estadísticas y la ruptura social que llega hasta nuestros días. Con 26 años, final de la Guerra Civil. Enhorabuena, don José, ha sobrevivido a la Guerra Civil. Pues toma ahora la Segunda Guerra Mundial. Y si no, que le preguntaran a tu padre, que también se enteró de la Segunda Guerra Mundial. 1945, acaba la guerra. Don José solo tiene 32 añitos. Digo solo porque para ti son muchos y para nosotros, ¿quién los pillara? Pues con 32 años había sido testigo de 198 millones de muertes. Sufrió las consecuencias sociales y económicas de la posguerra civil española, de la posguerra mundial, y además era perseguido por su fe en el Evangelio en Cristo Jesús aquí en España. Y la pregunta es, ¿pasó una crisis, don José, como el coronavirus? No, pasó varias peores que el coronavirus. Y entonces yo le haría esta pregunta, se la puedes hacer cuando lo veas. ¿Cómo lo hizo para sobrevivir, para no perder la cabeza, para estar firme en su fe y llegar hasta estos días? Ese es el problema. Nuestro carácter no está preparado para soportar esas crisis. Porque nuestro mundo es individualista. Yo, me y conmigo y mi ombligo. El centro del universo soy yo. El mundo ha pasado por crisis mucho más graves que el coronavirus. Fijaos, antes de que empezara en enero la pandemia, empezó un poquito antes, pero cuando empezó el movimiento y las noticias fue en enero de 2020, pues nos vamos a datos de diciembre del 2019 y había otros problemas en el mundo que eran todavía más graves y siguen siendo más graves que la pandemia. 16,5 millones de personas habían muerto en diciembre del 2019 por contaminación ambiental. 3.452 muertos al día. 16.000 niños al día morían por hambre, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 9 personas en el mundo padece hambre. Y 1 de cada 8 en el mundo desarrollado padece obesidad. Algo que está ahora muy de moda. ¿Habéis oído la fiebre del Nilo? Las noticias, en Sevilla. Ayer falleció un señor de 70 años. Lo produce un mosquito. Fiebres hemorrágicas, hay muchos tipos de enfermedades. Pues 700.000 personas habían muerto en diciembre del 2019, hasta diciembre del 2019, víctimas de la picadura de un mosquito. 1.400.000 personas habían muerto por accidente de tráfico. 160 muertos al día. Y en el mundo, en diciembre del 2019, que nosotros ni nos imaginábamos la que se nos venía, había un suicidio cada 40 segundos. Esos son problemas que está padeciendo el mundo y que nosotros seguramente no nos habíamos dado cuenta o, como están a otro lado, hasta que el accidente de tráfico no me pilla a mí, pues está para otros. Y ya para terminar, pues, de estadísticas y de números, pues, deciros que en el 2017, pues, enfermedades que mataban a millones de personas, las mismas que ahora, pues, las cardiovasculares, hay que cuidarse el corazón, casi 18 millones de personas en el mundo. Cáncer, casi 10 millones. Enfermedades respiratorias, 4 millones. Infecciones pulmonares, 2,5 millones. Demencias, 2,5 millones. Y así seguimos hasta de una tabla de 10 causas de muerte, enfermedades del aparato digestivo, muertes neonatales, diarrea, diabetes, accidentes de tráfico, 1.300.000.
¿Sabéis lo que pasa? Que el mundo se ha deshumanizado. No le da valor al mundo, al ser humano. En las estadísticas del 2020 probablemente el COVID entre en esa tabla, a lo mejor en el puesto 10 o en el 9. Si vamos por 700.000 muertos, 1.400.000, y la cosa es así de mal, pues estamos en lo último de la tabla. Sigue siendo uno de los problemas graves del mundo, pero con lejos el problema más grave. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y qué pasa yo si enfermo del COVID-19? Venga, contéstame esa pregunta. Vamos a ver si se la contestamos también a los hermanos que están en su casa. Mira, el problema está en que esta sociedad dejó de creer en Dios para creer en uno mismo. Vivimos en una sociedad de vergüenza y honor. Lo más importante es lo que vale el individuo, no lo que vale el prójimo. Así que mi honor personal, lo mío, y salto si me tocan mucho las palmas. El ser humano cambió la gloria de Dios, dice Romanos, por la gloria del hombre. Y ahí está el auténtico problema. ¿Qué nos puede decir el ser humano de lo que valora al hombre? Pues nos vamos a la antigüedad, a los pensadores más antiguos. Sócrates. Sócrates decía que el ser humano es un bípedo sin plumas. Alguien había cogido un pollo, lo había pelado, lo puso a andar y dice, ahí tenéis un ser humano, ahí tenéis un hombre. Poco valor le daba a la humanidad. Karl Marx, un pensador que ha influenciado mucho en las corrientes políticas y grandes eventos de la historia reciente, decía que el hombre es un hombre, el homo fabricans, el hombre que fabrica herramientas, que hace cosas. Así que como sabe hacer cosas, pues instrumento al servicio del Estado, a trabajar, a producir, para el bien del Estado y poco más. El existencialismo, ¿qué decía? Pues que el hombre tiene voluntad propia, y como tú tienes voluntad propia, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso sí lo vemos todavía. Y Nietzsche, el alemán, el superhombre que puede sobrevivir sin la ayuda de Dios. Y Sigmund Freud, el hombre es puro sexo. Y eso también tenemos hoy día muchos problemas, porque somos sexos con patas. Es lo único que nos interesa. Pues lo único que interesa. Pero le preguntamos a Dios, ¿qué es el hombre para Dios? Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Y esta es la razón por la que Jesucristo en el Evangelio llegó a resumir los mandamientos de Dios en dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Veis la diferencia? De ser el centro del universo a estar bajo la influencia de Dios, que nos ha dado su imagen y que teniendo a Dios como prioridad hace que amemos al prójimo, ya no es un dato en las estadísticas. Os he leído estadísticas. ¿Y qué era el hombre en todas esas estadísticas? Un número entre millones de números. Ese es el problema. El mundo es individualista. Y el problema fue que mientras todo esto estaba ocurriendo, eran estadísticas. Hasta que llegó COVID a la puerta de mi casa y del mundo donde vivimos pasó a mi mundo. Y ahí empezó a temblarme las piernas. ¿Qué me va a pasar si enfermo del COVID-19? Aquí viene la respuesta. Atención. No lo sé. Domingo, no lo sé. Si llegas a estar enfermo, no lo sé. Si yo enfermo,
No lo sé. Es la pregunta del millón a la que no nos corresponde a nosotros dar la respuesta. La respuesta la tiene Dios. Seamos prudentes, cumplamos las normativas sanitarias, pero sobre todo confiemos en Dios. Porque esta mañana nos deben de quedar dos puntos muy claros. Y esta es la respuesta a la pregunta que nos hacemos y a cualquiera de los hermanos que nos escuche. La respuesta a ¿qué pasa si me enfermo? Pues en primer lugar, hemos leído Mateo 6, 26, 27. No es cuestión de que pasemos de todo, es cuestión que no os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis. No es cuestión de dejar de trabajar, ni... No, aquí Dios no está diciendo esto. Aquí Dios lo que está diciendo es que el Padre Celestial alimenta a las aves. Y vosotros valéis más que las aves. Nosotros valemos más que el COVID y que cualquier cosa que nos pueda preocupar en esta vida. De ahí la esencia de este versículo sobre el afán y la ansiedad. No es pasar de todo, no nos preocupemos, preocúpate, pero sobre todo ocúpate en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es la primera cosa que nos tiene que quedar clara. Él tiene cuidado de nosotros. Y en segundo lugar, leamos el Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Y observad, estas son las respuestas o la respuesta a la pregunta ¿qué me va a pasar si me enfermo de COVID-19? En primer lugar, más vales tú que los pajarillos. No tengas ansiedad. Y en segundo lugar, Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Esta es también la nueva versión internacional. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Es decir, cuando ya estábamos en la gestación, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en toda nuestra vida, ya lo tenía todo previsto antes de que llegáramos al primer día de nuestra vida. Y esto es lo que explica por qué ha habido personas enfermas muy jóvenes y muy sanas que han fallecido, y hay ancianos octogenarios, nonagenarios y centenarios que han salido de la UCI y que siguen con vida. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y Él va a decir, mira, tú sales de esta vida lleno de años. Tú vas a salir de esta vida porque la vecina estaba regando una maceta y se le cayó y te dio en la cabeza. Y tú vas a salir de esta vida en coche. Y tú vas a salir en esta vida en enfermedad, en COVID. ¿Quién lo decide? Dios. Así que, ¿qué me va a pasar si enfermo de COVID? Dios tiene mucha preocupación por ti. Y es Él el que decide por qué salida vas a su presencia. Por eso, si vamos a estar muy ansiosos, bueno, pues yo os receto el escitalopram que tomo, el 10, el pequeñito, para no saltar cuando estoy haciendo los deberes. Y os receto también, o el Señor nos receta, Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13, el complemento final para esta lectura que hemos tenido en Mateo, Santiago 4, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Estoy en el 3, en el 4. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. Mis queridos hermanos, no hay otra receta para el afán y la ansiedad. Dios está al control. Y mientras tanto, su Iglesia y cada uno de nosotros, ¿qué hemos de hacer? Llevar el mensaje de Cristo a los que puedan enfermar de esta o de cualquier otra enfermedad, antes de que sea tarde. Y en nosotros está también el pensar que esa es nuestra vocación, que somos neblina, que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor y que depende de nosotros, en buena parte, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que pase lo que pase con esta pandemia, pase lo que pase, por si acaso alguno de nosotros se enferma de COVID-19, estamos en las manos de Dios, que esta vida es pasajera, que es breve, no nos aferremos a ella, porque esto va a pasar, la eternidad no va a pasar. Pero lo que sí tenemos que tener aquí claro es que aquí, en esta vida pasajera, nos tenemos que hacer no la pregunta de qué va a pasar si enfermo de COVID, sino ¿dónde voy a pasar la vida venidera que es eterna? Porque la respuesta depende de lo que hagamos con la persona del Redentor, de nuestro Redentor Jesucristo, a este lado de la gloria. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga, nos ayude a estar fuertes y preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros, porque es vida eterna para todo aquel que cree. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por la confianza de tu palabra, por la confianza de tu amor, por la confianza de tu misericordia, porque todo esto es real y es confiable. Señor, tu palabra no miente. Y en estos momentos difíciles no negamos la dificultad de todo tipo que ha producido la pandemia y que está produciendo aún más grave en otros países. Señor, las dificultades que estamos teniendo para la vida diaria, para la congregación. Pero Señor, por encima de todo estás tú al control. Y por eso queremos confiar en que tú estás al control. Nos amas más que a los pajarillos. No nos va a faltar lo que tú sabes que necesitamos. Señor, y sobre todo, tú eres bueno, tú eres misericordioso y en esa bondad y en esa misericordia reposamos para que ocurra lo que ocurra en nuestra vida, sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, infinitas, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.